Muchísimas gracias por seguir conectados en KNX Days Argentina. En este momento ya por las 4:45 de la tarde llegamos a la sesión número 7. En esta nos acompañan nuevamente Leandro Levint y Federico Giana. Ellos son, pues, obviamente representantes de autoridades de KNX y también vienen de parte de Levint Partners y nos van a hablar acerca de integración de sistemas con KNX, BMS y climatización. Leandro, Federico, el público es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por los que se quedaron ya hasta nuestra charla, que es una de las últimas. Nosotros vamos a hablar de este tema, que es la integración de sistemas. Es un tema muy recurrente, algo que nos consultan bastante y bueno, queríamos mostrar la facilidad y los beneficios, ¿no?, de hacer este tipo de integraciones. Quisiera empezar con un breve repaso para los que no estuvieron antes o para todos los que ya lo saben. Esto nunca viene de mal, un repaso. ¿Qué es KNX? KNX es el único protocolo estándar abierto y mundial para la automatización edilicia. Ese estándar es una norma ISO, IEC, y además tiene un montón de certificaciones de países europeos y certificaciones locales. Es abierto porque cualquier fabricante puede integrar sus productos al sistema KNX. Todos los años se siguen sumando marcas y fabricantes al protocolo. Es mundial porque está respaldado por una comunidad internacional con presencia en más de 180 países. De hecho, hay actualmente 70 grupos nacionales. El grupo Argentina es uno de ellos. Y hablamos de automatización edilicia, no de domótica o inmótica, porque está pensado para todo tipo de edificaciones, independientemente del uso que se le vaya a dar o del tamaño. El estándar tiene más de 30 años en el mercado, como les comentamos antes, tiene 32 años. Esa prueba de futuro está pensado para que los primeros módulos que se fabricaron con KNX se sigan comunicando con los últimos que salgan. De esa manera hacen que reducen muchísimo la basura electrónica, ya que para actualizar un sistema no es necesario cambiar todo, sino que simplemente se agrega lo que haga falta. El sistema es seguro y protegido. Es seguro en cuanto a la estabilidad y a la robustez de la solución, y protegido gracias a los protocolos KNX Secure y los protocolos de los estándares de ciberseguridad que utiliza. El protocolo se basa en la inteligencia distribuida. Esto quiere decir que cada módulo que agregamos al sistema agrega la inteligencia que necesita, la memoria que necesita para seguir escalándolo, y lo hace escalable casi a niveles ilimitados. Es flexible, justamente por esto que decíamos, y nos da posibilidades de personalización ilimitadas, tanto en las soluciones como en el diseño, como vimos antes en la presentación de Gustavo. Se pueden integrar todos los subsistemas. Al ser un estándar mundial, todos los demás sistemas tienen interfaces para integrarse a KNX. Es de fácil instalación, solo lleva un par trenzado para todos los componentes y se programa todo con una sola herramienta, que es el ETS6. Bueno, esta es una instalación convencional donde vemos 3 sistemas. Hay un bus para cada sistema, uno para iluminación, uno para climatización, uno para cerramientos. Esto genera muchas cañerías, cableados excesivos, hay duplicidad de componentes, se repiten los timers, los sensores de temperatura, de presencia, teclados, y obviamente un mayor costo de implementación por los costos de mano de obra, ¿no?, que se triplican. Es uno para cada sistema. El control termina siendo confuso y complicado. Termina habiendo una aplicación del celular para cada sistema, un teclado para cada sistema, un comando, una forma
distinta de interactuar con cada sistema que al usuario le termina complicando a la hora de aprenderse cada una de las funciones. El sistema KNX tiene un solo bus de comunicaciones, entonces nos ahorramos todas las cañerías y el cableado excesivo. El mismo sistema controla todos los subsistemas, entonces se eliminan también la duplicidad de componentes. Un solo timer maneja tanto el sistema de iluminación como el de cerramientos, como el de climatización, seguridad. Soporta distintos medios de transmisión, el cableado, la radiofrecuencia y Ethernet. Tiene comunicación entre los subsistemas. Esto lo que hace es justamente lo que hablábamos recién, eliminar la duplicidad de componentes y además permite un mayor control de la instalación, logrando mayor eficiencia energética. Y se puede manejar todo desde una sola interfaz de usuario. O sea, el usuario tendría una sola aplicación para monitorear y controlar todo el sistema, ¿no? Toda la aplicación va a tener la misma estética, la misma lógica de funcionamiento, lo que hace mucho más sencillo el control para todos los que se topen con este tipo de sistemas. Ahora vamos un poco a hablar del BMS. ¿Qué es el BMS? Bueno, el BMS, las siglas son Building Management System, o sea, es el sistema de manejo del edificio. Y si bien es muy similar al KNX en cuanto a concepto, está pensado para sistemas, por llamarlo de alguna manera, más duros que los que maneja el KNX. Entonces, hay sistemas que comparten y sistemas que es mejor mantenerlos separados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema de climatización, todos los sistemas HVAC los podemos controlar tanto desde el BMS o desde el KNX. Todo lo que es sistemas sanitarios, la recirculación de aguas grises, el control de bombas, también se puede manejar de las dos maneras. En la gestión de energía tenemos generación, almacenamiento y consumo. Todos esos datos hay que medirlos. Es muy importante tener en cuenta que para después poder hacer un control y una eficiencia sobre un sistema necesitamos tener datos concretos. Entonces, si yo no estoy midiendo y monitoreando el consumo que tengo, no puedo saber tampoco si estoy ahorrando. En lo que es otros tipos de sistemas que no se manejan directamente con KNX, como ascensores, detección de incendio, alarmas de intrusión o CCTV, se agregan, se comunican los sistemas entre sí para tener alarmas técnicas y de seguridad dentro del sistema KNX, además de tener la intercomunicación y que la interfaz por la que manejo todos los sistemas sea la misma. Y un contador de vida útil de artefactos. Esto es súper útil. Nosotros, al saber cuánto tiempo estuvo funcionando cada punto de control de mi sistema, podemos ir restando las horas de vida útil que le quedan y de esta manera ir planificando los mantenimientos preventivos y achicando o reduciendo la cantidad de mantenimientos correctivos que necesitemos en el momento. Bueno, el BMS, el protocolo, tiene distintos lenguajes de programación. Acá mostramos los más comunes, BACnet, OPC, Longworks y Modbus. Dentro de este grupo reducido, hoy ya podemos nombrar también como un lenguaje de programas de comunicación de BMS al KNX, porque prácticamente se implementa en todas las edificaciones. BACnet es Building Automation and Control Networks. Creo que en Argentina es el más usado, si no me equivoco. El sistema OPC básicamente es un sistema de incrustación y enlazado de objetos para procesos de control. Generalmente trabaja en plataforma Microsoft con dos sistemas, uno que capta, digamos, las variables y otro que procesa la información. Modbus se utiliza más en aplicaciones industriales.
y Longwords, que es otro protocolo de comunicación. Vuelvo un segundo acá atrás. No quiere decir que en una edificación o en un BMS se vayan a usar todos los sistemas que acabo de nombrar. Se puede usar uno, dos o varios, y también hay un montón de otros protocolos de comunicación dentro del BMS que no los mencioné acá, pero estos son al menos los más representativos. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es HVAC. HVAC es calefacción, ventilación y aire acondicionado. Las siglas en inglés serían Heating, Ventilation and Air Conditioning. Y el funcionamiento se basa en 3 etapas. Tenemos primero la etapa de generación. La etapa de generación es donde generamos el frío o el calor a través de distintos componentes, por ejemplo, una caldera para una losa radiante, bombas de calor o compresores para generación de frío. Después tenemos la etapa de transporte. La etapa de transporte es cómo llevamos esa temperatura que generamos en un punto al lugar donde la necesitamos. Tenemos transporte por aire, por agua, por refrigerantes, por equipos de expansión. Y después tenemos los sistemas de intercambio o el componente que hace el intercambio, que sería el radiador, el suelo radiante o el techo, los difusores, el evaporador de un aire acondicionado. En este caso, esto es común a todos los sistemas HVAC, tanto de frío como de calor, siempre nos vamos a encontrar con estos 3 puntos, y estos son los puntos a los que tenemos que controlar a través del BMS o a través de un KNX. Acá vemos un ejemplo, arriba vemos el compresor, esto es un sistema BRB, vemos las cañerías o los conductos de aire, que sería el transporte, y vemos las evaporadoras, que son las que producen el intercambio. Dentro de lo que es HVAC, nosotros acá estamos mostrando una lista con las principales marcas a nivel mundial. Podemos decir que en Argentina Daikin es la que más se utiliza, pero también nos topamos con Toshiba, con Midea, con LG. Bueno, al menos en mi experiencia personal me he topado con esos. Y después con marcas propietarias, que las indico abajo como otros. Todo lo que tienen en común estos sistemas es que cada marca desarrolla su lenguaje de comunicación entre sus propios módulos y sus sistemas, y todos terminan siendo sistemas propietarios. Entonces, tanto las marcas como los fabricantes de productos KNX, las marcas de aire acondicionado como los fabricantes de productos KNX, se pusieron en conjunto para fabricar soluciones e interfaces que permitan realizar una comunicación directa entre sistemas. Acá vemos una instalación convencional de BRB multi-split, donde tenemos una unidad exterior y 2 unidades interiores, cada una con su control, todo comunicado con un bus de comunicaciones propietario, podríamos llamarle Daikin, por ejemplo. Y vemos un tercer control que generalmente es el control general de toda la instalación, que puede o no estar instalado. Y abajo vemos un sistema de calderas para los radiantes o radiadores, donde en este caso está zonificado. Vemos que tenemos 2 controladores para 2 sectores distintos, pero en estos sistemas en particular se utiliza mucho los sistemas sin zonificación. ¿Qué quiere decir? Que me encuentro con una caldera, con un termostato y un control para distintos sectores de una vivienda. Es así que nos encontramos, por ejemplo, en un domicilio donde la temperatura de la cochera, del piso de la cochera, es igual que el de la habitación y que es igual que el de la cocina, cuando claramente son 3 lugares totalmente distintos con necesidades distintas. Entonces, la zonificación es el primer paso para empezar a hacer eficiencia energética en estos sistemas.
¿Cómo es el control convencional? Bueno, tenemos el aire acondicionado con su controlador, tenemos el suelo radiante, los radiadores con su controlador, tenemos cortinas, por ejemplo, con su controlador, y tenemos la iluminación con sus controladores. Esto nos da, por ejemplo, una resolución donde tenemos 4 sistemas con 4 comandos totalmente distintos, con lógicas de funcionamiento totalmente distintos, estéticas distintas, que eso es, para los arquitectos esto es algo terrible, más allá de poner un montón de controladores en una pared, el tema de que cada uno maneja una estética distinta genera un efecto visual que no es el que se quiere generar, ¿no?, en una edificación de estas características, con todos estos sistemas. Y para el usuario final genera una confusión terrible porque tiene que aprender a usar 4 aplicaciones, 4 interfaces de usuario, o sea, 4 teclados, tiene que tener 4 direcciones de acceso distintas, tiene que acordarse de manejar un sistema y el otro, por ejemplo, tiene que acordarse de prender la losa radiante y apagar el aire acondicionado para que no queden los dos funcionando al mismo tiempo. Tiene que acordarse de que si tiene las ventanas abiertas debería apagar el aire, y un montón de situaciones que al no tener comunicación entre sistemas no se da. Cuando vamos a un sistema KNX, estamos hablando de un sistema integrado. Al hacer que todos estos sistemas hablen el mismo lenguaje, podemos conseguir lo siguiente: tener un multitouch o un teclado o un termostato, hay miles de formatos distintos, y el mismo termostato teclado puede manejar tanto el aire acondicionado como las losas radiantes, como las cortinas o la iluminación. Y cualquier otro sistema, ¿no?, que quiera ir agregando al sistema, ¿no? Esto solamente es un ejemplo. Ese termostato que se muestra en la imagen, por ejemplo, hoy es en Argentina puedo decir que es el más utilizado. Es un termostato de Schneider Electric que tiene la función tanto para manejar 2 sistemas de climatización distintos, manejar distintas zonas y manejar todo desde un solo lugar, con una solución robusta, confiable y con una terminación que, como pueden ver acá, es súper bonita para los arquitectos. Hablemos un poco de conversión de protocolos, porque para que esto suceda tenemos que comunicarnos entre todos, ¿no? Este sería un esquema posible y el que se utiliza habitualmente o el que se venía utilizando habitualmente para conectar todos los sistemas entre sí. Los sistemas HVAC propietarios con una interfaz a un sistema de BMS puro como BACnet, Longworth, Modbus, OPC, MBus o cualquier otro que se les venga a la mente, y una interfaz que comunica todo lo que es BMS con los sistemas KNX. ¿Para qué querría en esta ocasión si yo puedo conectar todo desde el BMS, diríamos, ¿no? ¿Por qué me preocupa conectarlo al KNX? Generalmente el KNX va a estar manejando otros sistemas como sensores de presencia, que no solamente me van a encender la luz, sino que me van a decir si una sala está ocupada o no. El control de los cerramientos para saber si una ventana está abierta o está cerrada. Sensores de calidad de aire, temperatura, CO2 y humedad, que muchos me pueden decir, bueno, pero eso lo encuentro también en el BMS. Pero la diferencia es que el mismo teclado o el mismo termostato como el que les mostré antes, ya vienen estos sensores integrados. Entonces cumple la misma función sin tener que agregar un sensor extra a la instalación. Acá vemos lo que les explicaba recién. Por ejemplo, tenemos el actuador de climatización. En este caso está dibujado el aire, un split, pero dice actuador, porque el actuador puede ser tanto un aire acondicionado como el controlador de una válvula, que en definitiva el que se comunica con el sistema es el módulo que controla al aparato y no al aparato en sí.
Entonces vemos que la conversión es del actuador de climatización, una interfaz al BMS, una interfaz al KNX y un visualizador en el medio con un servidor donde tenemos monitoreo, control central y lógicas de funcionamiento. En este caso, todas las lógicas se analizan desde el mismo sistema, tomando información tanto del BMS como del KNX. ¿Qué tomamos del KNX? Bueno, como les comenté antes, ocupación, estado de los cerramientos, temperaturas, calidad de aire. Nombramos temperatura, pero también tenemos temperatura interior, temperatura exterior, que también es importante, el horario, saber si es de día o de noche, porque la necesidad térmica varía según la hora del día, independientemente de si yo tengo frío o tengo calor, o la temperatura que tenga seteada, los sistemas tienen que funcionar distinto. Se utilizan ventilaciones, se aprovecha el aire, la temperatura exterior, a la noche el cuerpo humano se relaja y generalmente cuando uno se va a dormir a la noche la temperatura tiene que bajar un poco. Y bueno, toda esa información viene dada desde los sistemas KNX. Ahora vemos la conversión de protocolo con KNX. Vemos que en el cuadro principal la diferencia es que KNX ahora está en el medio y BMS está en una esquina. ¿Qué quiere decir esto? Que usamos interfaces nativas que se comunican directamente con los protocolos, con los fabricantes y las marcas de equipos HVAC al KNX, y el KNX le informa todo lo que está pasando al sistema BMS para que tome sus propias medidas en cuanto a los demás sistemas a controlar. Acá vemos el esquema, cómo quedaría. Tenemos el actuador de climatización, tenemos una única interfaz y tenemos una computadora para el monitoreo y el control central, pero vemos una diferencia, que las lógicas ahora están del lado de KNX. ¿Por qué? Porque todos los módulos KNX, al ser de inteligencia distribuida y manejar tanto el protocolo del sistema HVAC como el protocolo KNX, tienen la posibilidad y vienen generalmente incluidas todas las lógicas ya creadas. Esto nos permite aumentar la eficiencia energética, optimizar los recursos, programar mucho más rápido, ahorrarnos cableado en este caso, porque al sacar una interfaz más, y evitar posibles fallas. Si bien todos los sistemas mencionados son sistemas sumamente robustos, hay algo en los sistemas eléctricos o electrónicos, que todos los que son del rubro lo saben, es que más complejizamos un sistema, más probabilidad de fallas tenemos. Entonces, sacar un componente del medio y hacer una comunicación más directa nos garantiza una comunicación más eficiente también. Acá tengo algunos ejemplos de interfaces para aire acondicionado. En este caso, las interfaces son de la marca Intesis. Intesis es pionero en el rubro y también es el primero que empezó a fabricar interfaces directamente con los fabricantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fabricante de los que vimos anteriormente, cada una de esas marcas, se sentó en una mesa con la gente de Intesis para diseñar la interfaz que cumpla con todas las características y que tenga la comunicación perfecta, nativa, con los equipos. Depende el tipo de edificación, vamos a tener distintos tipos de sistemas. En este caso tenemos los Gateway One-to-One, que serían más que nada para usos domésticos, comerciales o BRF de una sola unidad, donde le ponemos un controlador o una interfaz a cada split. Estas interfaces, si bien ahí están dibujadas enormes, son muy chiquititas y están pensadas para ponerse en una cajita atrás del aire acondicionado, atrás del equipo, no son invasivas, prácticamente no ocupan ningún espacio. Y después tenemos los gateway para sistemas más grandes,
para lo que llamamos multiple unit, que sería cuando tengo una unidad exterior y varias interiores, podemos controlar tanto la unidad exterior como las interiores con una sola interfaz, con la comunicación directa con los componentes. Acá vemos un ejemplo de one-to-one, cómo funcionaría. HVAC directamente comunica la interfaz y la interfaz directamente con KNX. Entonces, ¿qué nos brinda esto? Conexión bidireccional directa con los protocolos de las primeras marcas. Esto es importantísimo, que la comunicación sea bidireccional, porque no solamente le envío información al sistema, sino que recibo información del sistema. Por ejemplo, recibo no solamente en qué modo está funcionando o si la orden llegó correctamente, sino que también recibo información sobre fallas, por ejemplo, sobre filtros tapados, sobre horas de funcionamiento, sobre temperatura interna del equipo. Bueno, esto es un poco lo que decía recién, la detección de errores en las unidades. Vienen con funciones específicas pensadas para la eficiencia energética, como los detectores de ventana abierta, ocupación, timeout, todas funciones que están pensadas exclusivamente para hacer eficiencia energética en el sistema HVAC. Son compatibles con todos los termostatos de KNX de todos los fabricantes. Si bien esto parece una obviedad, está bueno mencionarlo porque no tengo que ir a buscar un termostato a Intesis, a Schneider, a Hager o a Wimar, sino que de los 600 fabricantes puedo elegir el que a mí más me guste y aplicarlo. Y al tener conexión bidireccional tenemos funcionamiento simultáneo entre control remoto y KNX. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo maneje la aplicación desde un termostato, desde el celular o estando fuera de casa, si alguien lo modifica con el control remoto estándar que viene con el sistema, no voy a tener ningún problema, ya que el sistema KNX siempre va a saber en qué estado está el equipo que estoy controlando. Y además hay una versión que viene con 4 entradas binarias, que esto es para incorporar sensores o distinto tipo de información que sea útil para esto. Por ejemplo, si yo no tenía pensado controlar cerramientos, puedo utilizar estas 4 entradas binarias que las trae el módulo y conectarlas ahí y tomar la señal desde ese punto. Y otra cosa importante, que como la mayoría de los sistemas de los módulos KNX, no requiere alimentación externa. Esto se alimenta directamente del bus KNX, que es el que transporta tanto alimentación como datos. Entonces no necesito un cableado extra. Después tenemos una interfaz one-to-one, pero esta es para marcas genéricas, nuevas, o cualquier otra que no sea de las anteriormente mencionadas que tienen integración directa. Esto funciona IR, básicamente lo que hace es imitar el control remoto del aire acondicionado, pero a diferencia de todos los controladores IRs que vemos propietarios en el mercado y por ejemplo, que hoy cualquier sistema de domótica chino trae un emisor IR, este no solamente tiene emisor, sino que también tiene un receptor. ¿El receptor para qué lo usa? Para sincronizar lo que pasa entre el control remoto original del equipo y la orden que le puedo enviar yo desde KNX. De esa manera, la comunicación sigue siendo bidireccional, aunque obviamente mucho más limitada que en el sistema nativo que se comunica a través del bus. Tienen sensor de temperatura interno, esto nos permite usarlo como termostato también, o sea, tomar medidas correctivas en cuanto a la variable temperatura. Y nos permite grabar 5 escenas y 5 modos de funcionamiento para tenerlos configurados, por ejemplo, no sé, comfort, modo noche, modo frío, modo calor, ventilación. Y al igual que el otro, no requiere fuente de alimentación externa. Después tenemos este ejemplo que era el multi. Este quiere decir una unidad exterior y varias interiores. Por cada unidad exterior
agregaríamos una interfaz de este tipo. Esto va conectado directamente al bus, al mismo bus de comunicaciones que todo. La comunicación, al igual que el otro, es bidireccional. Tiene la función Maps para mapear y ubicar físicamente cada equipo, cada unidad interior en el lugar donde va a estar. Esto nos permite hacer un mapeo de cómo funciona la transmisión térmica dentro de la edificación, y tiene una función para escanear el bus, cosa que si yo desconecto o agrego un equipo nuevo, lo va a detectar automáticamente. Tiene integración con la unidad exterior, que esto es algo sumamente importante en este tipo de sistemas, y detecta errores tanto de la unidad interior como del exterior, y viene con las funciones específicas para la eficiencia energética, como mencionamos antes, compatibilidad con los termostatos y funcionamiento simultáneo, al igual que las demás interfaces. Después tenemos otro tipo de integraciones. Esta integración, este es un módulo de Schneider, se llama SpaceLink, y esta integración trae una ventaja extra, además de poder comunicarme directamente con todos los aires acondicionados y con todo lo que es KNX, sino que tiene además incluido otros sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación, por ejemplo, viene con BACnet, viene con Modbus y viene con TCP/IP. Todo esto es nativo en el módulo KNX. Una vez que tengo esto, la comunicación se vuelve muchísimo más sencilla. Pasamos a un sistema donde directamente un solo módulo es interfaz para KNX, para BMS, y también es visualizador web, tiene con todos los sistemas IoT que quiera agregar, visualización remota y la posibilidad de incluir en el sistema digamos, todas las aplicaciones y distintas funciones, ¿no? Hay 3 versiones de este módulo. Tenemos, como les decía, conexión TCP/IP, Modbus, BACnet. Puede funcionar, todos estos módulos funcionan como IP router, KNX o interface. Esto nos permite usarlo para amplificar la red KNX, tanto y ahorrarnos un router, en este caso un router IP, lo que llamaríamos acoplador. También sirve para conectarse de manera remota a la instalación, no solo a la aplicación que utiliza el usuario para visualizar el sistema, sino que también nos podemos conectar de manera remota para hacer mantenimiento, programaciones, analizar el bus y toda la conexión que puedo hacer con la computadora conectado al sistema de manera local, la puedo hacer sin estar presencialmente en el edificio. Y la última versión, la más nueva, además incluye una salida de 320 mA que para instalaciones muy chicas, donde tenemos BMS exclusivamente y alguna función con KNX, nos permite integrarlo de esta manera sin necesidad de agregar un componente extra al sistema KNX para que funcione, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el web server. Yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos reales. Bueno, antes tenemos esta pantalla donde vemos cómo funcionaría el sistema. El sistema, tengo la fuente de alimentación a la izquierda. Arriba vemos todo lo que sería sensores. Tenemos el termostato, que es un sensor de temperatura. Tenemos teclados, pueden ser teclados convencionales, IR o, táctiles o de cualquier tipo. Tenemos sensores, en este caso hay un sensor de presencia, que el mismo sensor es sensor de presencia, luz, IR, y tiene distintas, hasta 4 zonas. Bueno, abajo vemos los módulos actuadores, que serían los que modifican variables físicas. En este caso, en este dibujo solamente hay un módulo de relé dibujado, lo que me permitiría prender y apagar distintas cosas. Federico, en Sí, este momento hay distintas preguntas, veo varias preguntitas en el chat. No sé si quieras empezar a contestarlas de una vez.
Bueno, mira, me quedan un par de pantallas sobre este tema y, claro, les respondo y ya los paso con Lea, que se va a un tema un poco más político. Vale. Entonces, ¿terminan las pantallas o te Sí, leo las sí, preguntas? Vale. son poquitas nada más. Eh, bueno, termino de redondear esta idea. El módulo este de Schneider Electric, como lo vemos acá, directamente salgo a la nube y lo que vemos abajo es el visualizador de la aplicación a través de una tablet, un celular, también puede ser una computadora y, como les decía antes, no solamente vemos la instalación KNX, sino que todo el sistema BMS se intercomunica con KNX de la misma manera. Les muestro algunos ejemplos y ya termino con esta parte y respondo las preguntas. Esta es una instalación que está en Puerto Madero. Acá vemos, por ejemplo, la pantalla principal del edificio, donde el render del edificio va mostrándome en tiempo real qué está prendido y qué está apagado, y con cada uno de los botones puedo ir accediendo a cada uno de los pisos. No me pasa, ahí está. Acá vemos uno de los pisos de la torre, donde tengo el sistema de iluminación. Vemos separados en grupos las cantidades de luminarias que actúan en conjunto con, no sé si se llega a ver en la computadora, pero acá indica el nivel de dimerización en el que está cada uno en base al sistema Daylight instalado. Acá vemos los sensores que son los mismos de movimiento, cómo funcionan con el sistema de luz, cómo le declaro un set point y la medición en tiempo real, y cómo puedo bloquearlos para eliminar este funcionamiento. También tengo la posibilidad de acceder a las mediciones, que me va haciendo un histórico de consumo eléctrico, y a un control horario de encendido, apagado, disparo de escenas y otras funciones que hay acá, ¿no? Este es otro edificio. El sistema acá, por ejemplo, lo que estamos mostrando es algo distinto. Acá estamos mostrando directamente sensores de calidad de aire desde el sistema, desde un SpaceLink. ¿Qué quiere decir? En este edificio en particular, toda la integración con los sistemas HVAC se hizo a través del BMS. Entonces, tomamos las mediciones que ya teníamos en KNX de humedad, CO2 y temperatura de cada uno de los sectores, y la corrección o el manejo de los HVAC lo hace el BMS, que está conectado directamente al módulo SpaceLink, sin ninguna otra interfaz aparte. Acá vemos un ejemplo residencial. En este ejemplo es una vivienda. Para el control de temperatura se utilizaron las interfaces one-to-one, y acá vemos, por ejemplo, un set point, la temperatura real, los modos de funcionamiento y la válvula en rojo porque en este momento está cerrada, pero cuando se activa se pone en verde. En este caso el control es directamente por escenas, tiene modo confort, modo eco y el standby. Y no tiene un set point manual. Esto es básicamente la configuración, lo que más cómodo le resulta al usuario y lo que él pidió en este caso, ¿no? Bueno, con esto cierro mi parte. Voy a dejar de compartir la pantalla, así los veo. Y ahora sí podemos responder las consultas que tengan. Perfecto. Bueno, la primera de José María dice, si la conectividad entre elementos es igual a la original, ¿cómo logran resolver el problema de compatibilidad versus mejoras tecnológicas? Es una pregunta media rara. La compatibilidad entre mejoras tecnológicas, primero, la compatibilidad entre comunicaciones se da a través de las interfaces. Las interfaces KNX Modbus o KNX BACnet
o a cada equipo de aire específico habla los dos idiomas con cada protocolo en particular. Lo que hace es traducir de un lenguaje a otro. O sea que la comunicación no sería un problema en este caso. Por otro lado, en cuanto a las mejoras tecnológicas, imagino que tu pregunta, corregime si no es así, viene por el tema de que el bus es lento, la comunicación es lenta y es compatible con el primer módulo KNX que salió en la historia con el último que salió. La comunicación lleva datos, los datos necesarios entre módulos. Por ejemplo, le dice al aire acondicionado prende, apagá, le dice a la luz prende, apagá, a los sistemas de audio prende, apagá, pero el análisis propio de lo que tiene que hacer lo hace el módulo internamente y se comunica con cada sistema o con cada módulo en el lenguaje que el módulo entiende. Entonces, no es una barrera la mejora tecnológica ni el bus lento para manejar cualquier sistema. Incluso no llegué a responderte antes, vos habías preguntado sobre el tema del audio y el video. Justamente es así, las órdenes que se envían desde KNX es encender, apagar, subir el volumen, bajar el volumen, pausar, modificar parámetros, ecualización, pero el procesamiento del audio y del video lo realiza el equipo específico para eso, no lo realiza el bus KNX. Y esto también te da la ventaja de que al ser un bus lento es poco susceptible a ruidos, lo que te permite cablear el bus KNX en conjunto con cualquier sistema de potencia, por ejemplo, con el cableado de 220 o en la montante de un edificio. Bueno, importante. La próxima sesión es a las 5:45 y ya casi van a ser las 5:30. No sé si entonces contestamos una última pregunta y ya le damos paso a Leandro para que exponga su parte, porque quedaría con un tiempo muy reducido. Bueno, dale. Las preguntas que queden, si les parece, puedo hacer un networking cuando termine esta sesión y todos los que tenían alguna pregunta se pueden conectar ahí, así las vamos respondiendo. Vale, bueno, entonces ya la última previa a Leandro sería, Sebastián Lam dice, hola Federico, gracias por la data. ¿Cuál ha sido tu experiencia controlando sistemas HVAC basados en BACnet, pone entre paréntesis Estados Unidos, desde KNX, paréntesis Europa? Mira, la experiencia fue buena. Las primeras integraciones las hice con una doble conversión, como decía al principio, con una interfaz BACnet KNX y del equipo de HVAC a BACnet. Entonces, es más trabajoso, pero se puede hacer y es un poco más rebuscada. Ahora, la comunicación cuando la hacemos directa con estos módulos que hoy están disponibles en el mercado y que en el momento que lo hice de esa manera no estaba, la comunicación es prácticamente nativa, la integración se da de una manera muy natural y prácticamente es como si estuvieras instalando un control remoto, porque no tenés que configurar nada más que el lenguaje en el que querés que hable con el equipo y automáticamente en el ETS vas a tener las variables de control de temperatura, modos de funcionamiento, velocidades de ventilación y todos los otros parámetros que tiene el equipo sin tener que hacer ninguna configuración ni ninguna limitación en el medio. Bueno, como ya saben, se nos quedan algunas preguntas por fuera, pero las van a responder por networking, entonces seguimos con Leandro en este momento. Leandro. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo creo que tiene que ver con el porqué, que tiene que ver con el rumbo que está tomando los automatismos y con el momento también en el que nos encontramos a nivel global. Obviamente, si miramos lo que es el consumo de las energías en las edificaciones, notamos que una edificación típica o el segmento building se está llevando el 25% del agua dulce del mundo y el 40% de la energía.
Si miramos la composición de la torta, de cómo estaría, digamos, distribuyéndose en los subsistemas del edificio, el porcentual superior lo tiene HVAC, todo lo que son la climatización, que si bien lo tenemos en un 44%, suele alcanzar hasta el 50%, y bueno, el resto está distribuido en menor medida en lo que es iluminación, en equipamiento eléctrico y un margen más pequeño que concentra un 15% de calentamiento de agua y otros servicios. Por lo tanto, de acá surge que la necesidad puntual, hay un escenario de control de HVAC que tiene que ver con no solamente reducir el consumo energético, sino reducir la huella de carbono y lograr obviamente esos ahorros dinerarios que el segmento building y hoy también el segmento residencial se están priorizando. Por lo tanto, bueno, es uno de los esfuerzos más grandes que tiene que hacer los automatismos en general, es en este segmento en particular. El rol de KNX, entonces, para lo que es HVAC, nos vamos a parar cuál es la contribución que puede llegar a realizar. Desde el punto de vista de eficiencia energética, bueno, básicamente todo lo que es el KNX puesto al servicio de HVAC va a lograr el control con una notable incidencia en la disminución de los consumos, logrando esa eficiencia energética que es la que estamos ambicionando. Y la persecución y obtención de esas metas energéticas que muchas veces hoy las corporaciones también lo tienen como misión y a nivel global. La facilidad de uso se da justamente en la oferta de componentes estandarizada, que tiene una garantía de instalación y de configuración exitosa, nos permite KNX ofrecer productos fiables, confiables, y que son obviamente fáciles de configurar por existir un estándar que tiene ya una historia, que tiene un track record de operaciones y que nos da obviamente este rol específico para poder controlar los sistemas de climatización. Decimos que es escalable porque no nos importa o no vamos a reparar en el tipo de tamaño de la edificación o la tipología. Esto lo podemos aplicar claramente a la climatización y refrigeración, tanto de lo que es el segmento retail, residencial, oficinas, industrial, cualquier tipología inmobiliaria puede llegar a aplicar lo que es KNX en sus diferentes formas de comunicación, que ya hemos visto con todos los speakers, y lograr, digamos, la escalabilidad del proyecto. Por lo tanto, todo lo que son las soluciones basadas en HVAC, con KNX, son soluciones que no solamente han sido certificadas por las marcas, sino que por lo general fueron pensadas, fueron craneadas desde los desarrolladores de KNX para las especificaciones de los fabricantes. Se trabaja con el fabricante, se entiende el producto y se logra obviamente una pasarela, un gateway que nos permita, digamos, ofrecer la solución KNX y que este sistema, digamos, en climatización logre estas metas específicas. Desde el Vamos tenemos un soporte técnico de alto nivel por la cantidad de penetración de mercado que tiene KNX, más de 180 países de participación, más de 70 grupos nacionales, 600 fabricantes de componentes, la interoperabilidad, hay miles de programadores, integradores y especialistas en cada rubro que permiten justamente dar ese soporte y democratizar a los proveedores y a los especialistas. A la altura de decir que al ser un protocolo estándar global, esta es una cualidad y una ventaja comparativa respecto a cualquier otro tipo de sistema de automatización. Si miramos en resultados visibles y mesurables, acá me voy a enfocar únicamente en los ahorros que hemos podido generar con, en principio, la pasarela que mostramos hoy, que es la que conocemos, con la que trabajamos, que es la de Intesis. Por lo tanto, estos son datos mesurables de un solo fabricante, así que estos datos obviamente se limitan a la lectura de lo que es la colocación de módulos de control desde el año 2005 para acá en HVAC, con KNX y en este caso de Intesis. Ellos han registrado ventas, sí. Disculpame que te interrumpa, pero nos quedan 10 minutos, más que nada como para pasar más rápido, dale. La presentación, dale. Y seguimos por el medio, para cerrar bueno, la idea.
Lo que les quiero contar es que en cuanto a eficiencia energética, Íntesis, con la pasarela que les hemos mostrado, ha logrado ventas registradas por más de 1 millón de módulos. Ellos haciendo un cálculo bastante rápido y asumiendo un ahorro energético del orden del 30%, que sabemos que puede ser hasta el 50%. Entonces, siendo limitados en el 30%, se han generado savings, ahorros de 150 millones de toneladas de CO2 que no han sido emitidas, y más de 500 gigawatt-hora de energía ahorrada por año. Estos resultados con un solo fabricante, por lo tanto, y solamente asumiendo un 30% de ahorro. Si fuésemos a hilar fino, estos resultados son totalmente escalables y podríamos estar diciendo que se contribuye notablemente al logro de la eficiencia energética con KNX. Después quería comentarles un poco qué está sucediendo en cuanto a las iniciativas de gobierno. La Unión Europea con la Argentina. Obviamente Argentina tiene, digamos, varios escalones por detrás en cuanto a la posibilidad de desarrollar legislación afín. La Unión Europea hace años que para los países de la Unión está implementando estrategias bastante agresivas y logran esas metas. Además está decir que ellos tienen matrices distintas de producción y de transporte. Bueno, la Unión Europea persigue el carbón net zero. Este es un plan donde se está pensando en que todas las nuevas edificaciones generen energía cero o energía negativa directamente. Lo ideal es energía cero, pero también está pensado para lugares donde hay medidores bidireccionales y esa energía negativa hasta se pueda traspasar a la red. Hay países donde se exige un informe de inspección de HVAC de forma obligatoria, donde los inquilinos, ocupantes o propietarios tienen que recibir al inspector potestado por el Estado, parte de la Unión, para revisar e inspeccionar sus sistemas HVAC. Y de hecho se va a exigir hacia el año 2025 que todos los sistemas de climatización para los edificios no residenciales que tengan más de 290 kilovatios hora de consumo, tengan algún tipo de sistema de control. Y esto ya es inminente, o sea, les queda 3 años para adecuarse a los edificios no residenciales que tengan ese consumo para implementar KNX o algún otro sistema de control. En la Argentina venimos un poco atrasados, incluso me voy para atrás de nuevo. Lo primero que se hizo fue la prohibición de los gases agotadores de la capa de ozono a través de una resolución del Ministerio de Economía, que fue la resolución 1640 del año 2012. Hace 10 años se prohibió la importación, fabricación y utilización de sistemas HVAC que cuenten con sustancias agotadoras de la capa de ozono y se ha reemplazado por los gases ecológicos. Ese fue el primer paso. Después, obviamente, estamos en un proyecto de etiquetado energético de viviendas. Es un proyecto que hoy no tiene, que si bien tiene resultados mensurables, no hay ningún incentivo ni fiscal ni comercial. Se han etiquetado más de 1.500 viviendas y se da una calificación de la A a la G dentro de lo que es el estándar IRAM 11900, creo que era. Y este etiquetado de viviendas hoy es un proyecto que el Estado lo está obviamente impulsando, pero que hoy por hoy no tiene un fin, sino tiene un fin más de base, que va a servir como referencia para la elaboración de políticas públicas y el direccionamiento de estos incentivos fiscales o comerciales. Y lo más reciente es las tarifas energéticas, que sí eso va a poner el control sobre los utilities, sobre los gastos de hogares y de residencias, y en la medida que se estén sincerando los costos de transporte y de producción y las tarifas sean más onerosas y difíciles de soportar, sistemas como KNX le va a permitir al consumidor lograr esos ahorros. Te quedan 2 minutos, así que redondeamos. Hay un estándar que es el estándar de Universal Automation, que es muy nuevo. Lo que quería comentarles es que es hacia dónde va el mundo. Hay una serie de compañías como Shell, Exxon, Cargill, Intel y demás compañías líderes que están buscando salir de lo que son los protocolos propietarios, los esquemas cerrados, las arquitecturas cerradas, y lograr la portabilidad e interoperabilidad de todas sus aplicaciones. Esto es muy nuevo, es del 2021, tiene apenas un poquito más de un año, y sus miembros están logrando esa comunidad y convergencia de hardware y software. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que KNX tiene una cultura compartida con el proyecto de Universal Automation, donde ellos también parten de un estándar IEC 61499, KNX tiene un estándar ISO IEC
con más de 600 fabricantes, es una solución a prueba de futuro, escalable de protocolo abierto, mientras que lo que se persigue en Universal Automation, si bien está direccionado para los automatismos industriales, también persiguen los mismos principios y valores de portabilidad de aplicaciones, arquitectura común y la interoperabilidad de componentes, como el rechazo a los protocolos propietarios. Por lo tanto, este nuevo proyecto, que es el Universal Automation, comparte valores que ya viene haciendo KNX y buscando esas metas que KNX ya las había conseguido desde hace 32 años. Así que bueno, agradecemos mucho, disculpen que en esta parte hemos tenido que correr, pero una parte técnica importante que queríamos que tengan, y esto era más una explicación del por qué y hacia dónde va el mundo. Dejamos abierta la línea para preguntas. Vale, Leandro, Federico, muchísimas gracias. Ya vamos a pasar a la siguiente sesión. Ya saben que las personas que estén interesadas en preguntar más, en entender más y ultimar detalles con Leandro y Federico, se pueden quedar con ellos en el networking o ahorita después de la sesión número 8, estar con ellos e interactuar en el lobby. Muchísimas gracias. Gracias.